Para cuando analizamos cada uno de los gobiernos, cada presidente trata de dejar una marca, un sello, Sí, una impronta por el cual sea recordado. Pero, sin embargo, el presidente Luis Abinader, que tuvo que gobernar iniciando en los momentos más difíciles de la historia reciente, un país cerrado, con la crisis mundial y sobre todo tuvo que navegar con esto. A pesar de eso, logró recuperar el turismo, fortalecer la economía y avanzar en algo fundamental para nuestro país y para la democracia, que fue la independencia de la justicia. El presidente Luis Abinader, yo considero que ha sido el mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana, porque mientras Leonel tomó el mandato de su gobierno, cuando la economía estaba virgen y iba a empezar a descender, gobernó sin problema, no tuvo ningún tipo de obstáculo. Y el presidente Danilo Medina inicia su gestión de gobierno con una economía estable. Entonces, no podemos comparar a aquellos que han gobernado con un país en calma, con un país estable, a uno que se ha probado y que inicia con un país cerrado. Ningún presidente en la historia de la República Dominicana ha iniciado una gestión de gobierno con un país cerrado, provocado por una crisis sanitaria de salud. Entonces, cuando yo me baso en decir que el presidente Luis Abinader ha sido uno de los mejores estadistas y presidentes, mandatarios que hemos tenido, es porque Abinader tuvo que lidiar con la crisis mundial. Y aún así, como le decía, tuvo que gobernar en pandemia, recuperar la economía rápido, que fuimos uno de los países que más rápido recuperó la economía en la región, y nuestra economía creció aún en momentos de pandemia y tuvo un crecimiento económico por encima. También cuando digo que el presidente Luis Abinader es uno de los mejores administradores que ha pasado, es porque hoy la justicia puede investigar sin recibir llamada del poder. El Ministerio Público es independiente, el Ministerio Público realiza y revisa los casos llevados a los tribunales sin importar quién sea. Cuando yo digo que el presidente Luis Abinader es uno de los mejores presidente, es porque nunca antes en la historia el país había tenido tanta confianza en la inversión internacionales. Hoy gozamos con niveles históricos en cuanto a la inversión en nuestro país. Pero cuando yo vuelvo y reitero que el presidente Luis Abinader ha sido uno de los mejores presidentes, los mejores mandatarios, es porque este gobierno está construyendo la infraestructura del futuro. Negrito decía que Leonel era el presidente visionario, pero nuestro presidente está construyendo la infraestructura del futuro con grandes proyectos. Monorriel en Santiago, teleférico, expansión del metro, obras viales y también en lo que tiene que ver con la salud. Los hospitales traumatológicos, que solamente existía uno, ya tenemos uno en la región este, tenemos otro en la región sur. Eso es una visión de un presidente que construye para el futuro, pero sobre todo pensando en la gente. Entonces, cada presidente hizo su aporte importante, pero el gobierno de Luis Abinader ha marcado la diferencia en la transparencia y en el manejo de la crisis. Y por eso hoy nuestro país avanza hacia instituciones más fuertes. Entonces, es muy bueno decir y hablar, pero cuando usted tiene todo a su favor, cualquiera pasa, como diría un amigo mío, con chivo cualquiera pasa. Entonces, tenemos fortalecimiento de las instituciones públicas, fortalecimiento de la justicia. Tenemos un país que se desarrolla en todo el nivel, a nivel nacional. Si vemos los presidentes, el primer presidente, que fue el que Negrito pues estaba gozando, fue un presidente que no, ponle nombre, di que fue Leonel. Ah, bueno, Leonel es un presidente que solamente pensó en las grandes ciudades, pero el interior del país no sentía esa inversión pública de ese presidente. Entonces solamente tuvo la visión para una provincia, cuando el resto del país se quedaba pues a un lado. Pero si vemos también que el que le continuó, el presidente que entró con la economía más estable, entonces
Todos los casos de corrupción que hoy estamos viendo fueron por las debilidades de las instituciones que en ese momento ellos no pudieron fortalecer. Incluyendo la de este gobierno. No, y peor, claro. Ah, ok. Claro, Ok. no hemos dicho que en el país íbamos a cambiar la mentalidad al dominicano, pero sí le íbamos a poner controles a los casos de corrupción. Le íbamos a poner controles a todo el funcionario que meta la mano, que no importa quién sea, porque tal como dice el presidente, tengo amigos pero no cómplices. Bueno, llegamos Entonces, ahí. ¿Llegamos? Sí, llegamos. ¿Tan rápido? Sí. Bueno, está bien, está bien. Es que el tiempo se va. No,